Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en la histología. El tema a tratar en la clase práctica número 8 es sobre las glándulas endocrinas y exócrinas. Comencemos. Bueno, y para comenzar tenemos este corte que es a nivel de la porción exócrina del páncreas. Tenemos a los lobulillos pancreáticos, que son todos estos divididos por un tabique interlobular de tejido conectivo. En este se puede encontrar arteria, como aquí. Esta es una arteria. Se pueden ver los bordes un poco más rosaditos. Aquí tenemos una vena y aquí podemos tener un cúmulo de ácidos pancreáticos. Recordemos que eso forman lo que son los lobulillos. Y podemos tener acá que dentro de ellos están los conductos intralobulares con epitelio cúbico bajo. Reciben la secreción de los acinos y la secreción se incorpora al sistema de conductos y forma el jugo pancreático que se llega al intestino delgado, muy importante para lo que es la degradación de nuestros alimentos a ese nivel. Bueno, aquí tenemos un corte a nivel de un acino pancreático a gran aumento. Tenemos que toda esta superficie sería el acino. Tenemos que este también se puede denominar unidad glandular y el núcleo y el citoplasma de las células epiteliales. Estas células secretan una sustancia cerosa. Es por eso que cada una de estas células moraditas constituiría a estas células epiteliales secretoras y también llamadas células acinares de tipo ceroso. Muy importante recalcar esta característica. Estas pues se caracterizan por una basófila bien definida en el citoplasma basal y por gránulos acidófilos decimógenos en el citoplasma apical. Luego tenemos a las células centroacinares, que como su nombre lo indica están más en el centro. Podemos ver que son un poco más claritas en su interior. Y estas son células intraductales localizadas en el acino. Estas se continúan con las células del conducto de Bol corto que se ubica fuera del acino. Por último tenemos todo esto que son los gránulos decimógenos que constituyen una gran variedad de enzimas digestivas en una forma inactiva. Estos son más abundantes en el páncreas de las personas que están en ayuno. Bueno, aquí tenemos un corte del parénquima epitelial glandular hepático a pequeño aumento. Tenemos esta parte que lo constituye. Todo esto es el lobulillo hepático clásico. Este está compuesto por pilas de cordones anastomosados de hepatocitos, es decir, hepatocitos conectados en filita de una sola célula de espesor, separados por sinusoides que perfunden en las células con una mezcla de sangre portal y arterial. Tenemos a todos estos que son los espacios porta, a todos estos de acá, que lo que hacen es que constituyen el tejido conjuntivo laxo del estroma caracterizado por la presencia de las triadas portales. Recordemos que estas están constituidas por una rama de la arteria hepática propia, una rama de la vena porta y una rama del conducto biliar. Entonces, este tejido conjuntivo finalmente se continúa con la cápsula fibrosa que rodea a lo que es el hígado, ya hablando macroscópicamente. Tenemos la vena central, que es esta acá, que es un vaso de paredes delgadas que recibe la sangre desde los sinusoides hepáticos. Su revestimiento endotelial, recordemos que está rodeado por fibras de tejido conjuntivo. Luego tenemos los cordones de células epiteliales, que son todos los espacios oscuritos que no se pueden ver bien definidos porque obviamente son un montón. Entonces estos constituyen la parénquima y constituyen lo que son los cordones bien organizados de hepatocitos. Luego tenemos los sinusoides, que serían todos estos espacios claros pequeñitos que podemos ver ahí, porque son bastantes, un montón de sinusoides capilares, ¿verdad? La sangre fluye de forma centrípeta hacia la vena central. Entonces esto es lo que consideraría la mayoría de partes de este corte. Esto sería todo por este corte. Bueno, continuando, tenemos que este es un corte histológico del espacio porta a mayor aumento. Todo este espacio que podemos observar es lo que constituye a la rama de la vena porta, que posee la sangre con poca concentración de oxígeno, pero con sustancias nutritivas, porque recordemos que toda esta sangre viene de la digestión que hace nuestro tubo digestivo, en su mayoría y en general. Esta irriga entonces a los sinusoides de los lobulillos hepáticos, que desembocará en la vénula central posteriormente.
Acá podemos ver una rama de la arteria hepática y acá se transporta sangre, ahora sí, oxigenada al hígado, específicamente al espacio del sinusoide dentro de los lobulillos. Acá podemos ver a un conducto biliar. Los hepatocitos, recordemos que son los productores de la bilis y luego la almacenan en la vesícula biliar y la liberan hacia los canalículos biliares anteriormente, obviamente. A su vez, se continúan con los conductos de Henry que se dirigen hacia el espacio portal. Allí se transforman en pequeños conductillos biliares que finalmente desembocarán en los conductos biliares interlobulares, los cuales son parte de la TA portal que hemos mencionado anteriormente. Acá podemos ver un vaso linfático, es este, y recordemos que la prelinfa que se encuentra en el espacio de DC se drena hacia el espacio de Mal, por lo que hay capilares que recolectan ese líquido en esta zona y lo transportan a los vasos linfáticos en el espacio portal. Bueno, continuando, tenemos acá un corte de los cordones epiteliales hepáticos y sinusoides. Tenemos como primera instancia a los hepatocitos. Podemos ver acá hepatocitos que conforman el 80% de las células del hígado y forman los cordones celulares anastomosados, es decir, conectados del lobulillo hepático. El núcleo de un hepatocito es grande y de forma esferoide. Acá no se puede ver muy bien, pero es así, y se ubica en el centro de la célula. Cabe recalcar que muchas de las células en el adulto son binucleadas, es decir, que tienen dos núcleos. El citoplasma de un hepatocito posee diferentes estructuras en las que desencadenan mitocondrias abundantes y múltiples complejos de Golgi con mucho peroxisoma. Entonces sigamos con lo que son los sinusoides. Acá los sinusoides serían estos puntitos chiquitos, bien pequeños, porque recordemos que son capilares fenestrados, es decir, que contienen bastantes poros, es decir, que son bastante pequeños a esta imagen. Estas son estructuras de los sinusoides, son los que se encargan de formar un conducto vascular entre los cordones de los hepatocitos para el intercambio de sustancias entre la sangre y las células hepáticas y posteriormente desembocar en la vénula central del lobulillo. Recordemos que la sangre en este intercambio, una es oxigenada y la otra es rica en nutrientes de la digestión, como hablamos anteriormente. Luego tenemos a estas más grandes células que serían las células de Kupffer. Son los macrófagos en forma estrellada, dice la literatura, siendo estos los componentes habituales en el revestimiento del sinusoide. Su función es la de degradar eritrocitos dañados o envejecidos, así como de fagocitar células extrañas o patógenas. Bueno, aquí tenemos otro corte que es una micrografía de un hepatocito. Podemos ver como primera instancia la luz del sinusoide y acá un poro o fenestración. Recordemos que el espacio sanguíneo es esta luz del sinusoide y está limitado por el citoplasma del endotelio del sinusoide y también el poro fenestración que está por aquí. Recordemos que son aberturas que permiten que el plasma pase al espacio de DC, que es la zona de intercambio que la vamos a ubicar por acá, es donde pasan oxígeno, metabolitos o productos de desecho, por ejemplo. Y luego tenemos las microvellosidades, que son estas de acá, del hepatocito, que son pliegues que aumentan drásticamente la superficie de contacto con el espacio de DC. Y tenemos que en el citoplasma vamos a encontrar mitocondrias, como por ejemplo acá, que generan el ATP o generan energía, mejor dicho, en forma de ATP, siendo esta la moneda energética del cuerpo. Y tenemos por acá gránulos de glucógeno, que es el almacén o la reserva, mejor dicho, de la glucosa, es decir, es como se reserva la glucosa de forma principal. Ahora bien, tenemos por acá el retículo endoplásmico rugoso que sintetiza proteínas destinadas a ser secretadas o usadas en la membrana y ribosomas libres por acá, que estos también son responsables de sintetizar proteínas
pero vamos a operar esta dentro del mismo hepatocito. Continuemos con este otro corte que es a nivel de la vesícula biliar y las vías extrahepáticas. Tenemos acá a la luz de lo que es la vesícula y es el espacio interno donde se almacena la bilis que crean o producen, mejor dicho, los hepatocitos. La mucosa es la capa más interna de la pared, es toda esta que podemos ver acá. Y recordemos que esta es la capa interna. Generalmente exhibe muchos pliegues profundos, posee un epitelio cilíndrico simple y es el revestimiento compuesto por una sola capa de células en forma alargada. Recordemos que esa es la forma típica de una célula cilíndrica. Entonces la lámina propia siempre se la vamos a ubicar después de un epitelio y esta es una capa de tejido conjuntivo laxo que se encuentra inmediatamente debajo del epitelio que acabamos de mencionar. Luego acá podemos ver el corte en la imagen y ya sería la muscular externa, que es el estrato que se encuentra debajo de la lámina propia y está compuesto por haces de músculos lisos orientados de forma aleatoria, crucial para la contracción y la expulsión de la bilis, siendo esta la función de esta muscular externa. Seguimos con otro corte histológico y este es un corte sagital a pequeño aumento de lo que es la hipófisis. Esta está constituida por dos partes, recalcando que también es llamada pituitaria. Bueno, las dos partes de esta glándula es la que es una glándula ya endocrina, es decir, que no tiene conductos, sino que solo es secretora ya sea de hormonas en general. Entonces, ahora bien, la parte de la adenohipófisis tenemos primero. Esta es la adenohipófisis para comenzar y esta es la neurohipófisis. En los colores más oscuros y más claros lo marcan. La pars suberalis es acá la señalación con la letra T que rodea parcialmente el tallo infundibular, que sería este. La pars distalis con la letra D indica lo que constituye la mayor parte del lóbulo anterior y es la zona más activa secretora. Recordemos que a este nivel lo que es esta glándula secreta hormonas como la prolactina o la hormona de crecimiento, por ejemplo. Ahora bien, la pars intermedia es esta con la letra I y se localiza entre la pars distalis y la neurohipófisis. Ahora bien, con la neurohipófisis, que es esta parte de acá, tenemos la pars nervosa en la letra N, la marca, y corresponde al lóbulo posterior donde se almacenan las hormonas de la oxitocina y la vasopresina. Ahora el tallo infundibular señalado con la letra S que conecta la hipófisis con el hipotálamo. También se observan fibras nerviosas que son estas rugosidades que podemos ver acá, estas líneas, y estas son axones amielínicos del hipotálamo pertenecientes al tracto hipotálamo hipoficiario, responsables del transporte de hormonas hacia la pars nervosa. Entonces, en conjunto, este es un corte funcional de la hipófisis con la adenohipófisis que sintetiza hormonas y la neurohipófisis que las almacena y las libera. Continuando, este es el corte de la pars distalis a mayor aumento de la adenohipófisis. Entonces, vamos a ubicar en este corte a tres tipos de células glandulares. Primero tenemos a las basófilas, que son estas en color de tinción más oscuro, como negras, las acidófilas, que podemos ver acá en color rojito, y las cromófobas, que son estas, más claras. Entonces, las células basófilas señaladas acá, vamos a señalar, se tiñen con un color violeta más oscuro, como ya lo había mencionado, para que las puedan distinguir. Este grupo se encuentran tres tipos. En este grupo se encuentran tres tipos más. Las tirotropas que secretan TSH y estimulan a la tiroides, las gonadotropas que liberan FSH y LH, regulando los folículos ováricos y el cuerpo lúteo en la mujer, y las corticotropas que producen ACTH, estimulando la corteza suprarrenal. Ahora bien, las células acidófilas, que son estas de acá, por ejemplo, aquí tenemos una, y estas marcadas acá tienen otras células que serían las
somatotropas que producen la hormona de crecimiento GH y las mamotropas que secretan prolactina, importante para la lactancia materna. Por último, las células cromófobas, que aquí tenemos un ejemplo bastante claro en esta imagen. Les voy a marcar esta porque es la que mejor se ve, y estas son células inactivas o agotadas con citoplasma claro y escasos gránulos. Entre las células se observan los sinusoides señalados con la letra S, que son capilares fenestrados por donde circulan las hormonas hacia la sangre, y podemos ver fibras reticulares que dan soporte y rigidez al tejido uniendo las células glandulares con las paredes de los sinusoides. Podemos ver acá bastantes fibras. Y la cromatina, que recordamos que ese es el material genético nuclear de la célula, y su tensión varía dependiendo de la actividad, clara en células activas y un poco densa en células inactivas. Continuando con otro corte, esto es a nivel de la neurohipófisis, un corte de mayor aumento. Podemos ver acá los cuerpos de Hering, que es una condensación o son una condensación de material hormonal de los núcleos hipotalámicos, es decir, que este es procedente de los núcleos supraóptico y paraventricular y almacena oxitocina y vasopresina, hormona antidiurética, es decir, que serían todos estos de acá, dos cúmulos más en azulito. Las fibras nerviosas, es muy importante mencionarlo, las vamos a ubicar por acá, las fibras, y estas transportan las hormonas desde el hipotálamo hacia la parte nervosa de la neurohipófisis. Los pituicitos son todas estas células que se pueden ver acá, súper pequeñas, bien pequeñitos, y son células de sostén con núcleos visibles encargados de mantener la estructura del tejido nervioso. Entonces, la neurohipófisis no produce hormonas, algo que hay que tener en claro, sino que almacena y libera la oxitocina y la vasopresina en la circulación sanguínea. Ahora bien, este corte corresponde a la glándula tiroides. Vamos a distinguir los folículos tiroideos. Son todos estos, vamos a ponerles acá los folículos tiroideos. Estos son estructuras esféricas rellenas de coloide, donde se almacena en la tiroglobulina, precursora de las hormonas tiroideas T3 y T4, que regulan el metabolismo del cuerpo. Esa es su función en general. Luego tenemos a las células C o parafoliculares, localizadas entre los folículos. Aquí podemos ver en color de tinción morado a dichas células. Y estas se encargan de secretar calcitonina, que disminuye los niveles de calcio sanguíneo. Ahora bien, el tejido conectivo es, por ejemplo, todo esto en color un poco más claro o más rosado, y rodea los folículos brindando la protección y el soporte estructural. Entonces, en conjunto, la tiroides presenta folículos con coloide en el centro, como por ejemplo acá podemos ver la sustancia secretada, en donde las células foliculares en su borde y células C entre ellos, y así se compone esta estructura. Bueno, este corte ahora presenta una micrografía de la glándula paratiroides, en la cual se puede identificar dos tipos de células: las células principales y las células sifílicas. Las principales son todas estas que podemos denotar acá, son todas esas, y las oxifílicas son bien características porque tienen una tinción más rojiza. Entonces, estas principales se caracterizan por ser más abundantes, también por ser un núcleo rodeado por un halo de citoplasma más claro. Por eso decimos que acá hay una principal, porque es el citoplasma más claro. Entonces, el otro grupo de células, las oxifílicas, se observa un citoplasma ligeramente teñido de rosa, que son esas células que constituyen una porción menor de células y se encuentran aisladas o en cúmulos. Son más redondeadas, como podemos ver acá, y mucho más grandes que las células principales, que recordemos que se encargan de la producción de la hormona paratiroidea, que aumenta los niveles de calcio en la sangre, y las oxifílicas, que aparecen entre los 6 y los 7 años, un dato a tener en cuenta. Ahora vemos acá un corte de la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales están cubiertas por una cápsula de tejido conjuntivo gruesa, que es toda esta que podemos
visualizar de colágeno y es bastante gruesa. En este corte se pueden observar las cápsulas parcialmente desprendidas. En este corte de la glándula suprarrenal se le pueden distinguir dos regiones, que es la corteza, que es la parte más externa, y la parte más interna, que todo esto sería la médula. La corteza es la porción secretora de esteroides que se ubica debajo de la cápsula y constituye el 90% de lo que es el peso de la glándula. La médula es la porción más interna y secretora de catecolaminas. Esta es más profunda, como ya lo mencioné, y forma el centro de la glándula. Es fácilmente distinguible por lo tanto. La corteza entonces se divide en tres zonas concéntricas. La glomerular, que secreta aldosterona, que actúa en el control de la tensión arterial. La fasciculada, que su secreción principal son los glucocorticoides, que regulan el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. Estas van de lo más externo a adentro. Y por último tenemos la reticular, que da la secreción principal de lo que son las gonadocorticoides, que son los andrógenos suprarrenales, es decir, que estas zonas, la fasciculada, representan la mayor parte de la corteza. En este corte también se pueden observar algunos vasos sanguíneos que aportan la vascularización y son estos de acá en color blanco. Este corte es de la glándula. Ahora bien, tenemos este corte que es de la glándula suprarrenal amarilla aumento. En este corte se puede ver una pequeña porción de la cápsula y una pequeña porción de la médula. Aquí estaría la médula, que sería la parte de la cápsula de que hablamos anteriormente, que es una capa gruesa de colágeno. Y podemos ver que en este corte se pueden distinguir la corteza adrenal, la cual es la porción secretora de esteroides, y sus divisiones serían la glomerular, que es la parte de acá. Podemos ver la glomerular, la parte más ancha, que sería la fasciculada, y cuyas células son denominadas espongiocitos, y aquí sería la reticular. Recordemos que la fasciculada es la área más grande de la corteza. La médula está formada por células cromafines y es este pedazo de acá, la médula, y las células cromafines son estas, y se pueden distinguir porque tienen gránulos de adrenalina y noradrenalina. En este corte también se pueden observar vasos sanguíneos, que son estos dos en color blanco, que se encuentran en la parte de la médula, como les había dicho, que es esta parte de acá. También hay células ganglionares simpáticas, aunque no se aprecian en este corte. Entonces, prácticamente aquí podemos ver una región más grande de la corteza adrenal y una pequeña porción de la médula. Y bueno, para finalizar con este video tenemos este corte de un islote de Langerhans o islote pancreático. Primeramente mencionemos que el páncreas tiene doble función, una endocrina y una exócrina, que es la que vimos al principio del video. El componente exócrino, recordemos que sintetiza y secreta enzimas hacia el duodeno, y el componente endocrino, que veremos ahora, sintetiza las hormonas como insulina y glucagón y las secreta hacia la sangre. Entonces, en este corte podemos contemplar el componente endocrino de los islotes de Langerhans. Tenemos que está conformado por células alfa, que son las que vamos a ver acá en la periferia. Todo hay que recalcar, que es el islote de Langerhans, y acá podemos ver que se encuentran las células alfa, que son un poco más oscuras, pero leve, y las células betas, que se encuentran más acá internamente, que secretan la insulina, y las células alfa el glucagón. Las células delta secretan la somatostatina, pero no se pueden observar en este corte, y las células PP, que también pertenecen al islote, secretan polipéptido pancreático, pero tampoco se pueden observar. También se pueden observar en este caso los acinos pancreáticos rodeando a los islotes de Langerhans, y son todos estos que podemos ver acá
afuera de lo que es el límite del islote de Langerhans. Y finalmente se pueden observar tejido conectivo y los capilares sanguíneos, que recordemos que están encargados de irrigar las células de los islotes de Langerhans para después transportar las secreciones de dichos islotes. Y con esto finalizamos este corte. Y no me cabe más que decir gracias por ver este video y espero que les haya sido de mucha utilidad. Bendiciones.